La niñez es muy amarga. Tengo un apellido indio, por una parte, y por otra, vengo de una familia muy, muy humilde. Mi padre era chofer de taxi, mi madre de cosas del hogar, cocinaba, planchaba, hacía dulces, en fin, todo. Bueno, se murió muy joven de tanto trabajar. De Estado y de Gobierno de los países iberoamericanos reunidos en La Habana, Cuba, con motivo de la 9ª Cumbre Iberoamericana, reconociendo el profundo carácter humanista y la fecundidad creadora del pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, artista de alcance universal que supo comprender y reflejar la historia de estas tierras al interpretar el sentir de los pueblos de la región, hemos decidido declararlo pintor de Iberoamérica. Exactamente en este lugar, en esta terraza del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la noche del 6 de mayo de 1961 se produjo el primer encuentro entre el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín y el entonces primer ministro Fidel Castro. Guayasamín estuvo aproximadamente en ese lugar y Fidel Castro a unos 3 o 4 metros de Guayasamín, en lo que sería el primero de los 4 retratos que a lo largo de casi 40 años de entrañable amistad entre ambas personalidades de nuestra América se produjo entre Guayasamín y Fidel. No era nada extraño que Guayasamín encuentre a Carlos Puebla como su hermano, como su coideario, como su compañero de la música, no de la pintura, su compañero, como ya te digo, musical, pero por otro lado el compañero artista, y eso es importantísimo recalcar. Mi padre decía que el artista es el hombre que da cantando, que da llorando, que da diciendo, que da gritando el sentido de los pueblos. Y eso es lo que Silvio hizo con relación no solamente a Cuba, sino a los países del tercer mundo. Silvio captó qué es lo que estaba pasando en nuestros países subdesarrollados y lo sintió profundamente y expresó en sus cantos sus gritos, sus protestas, sus alegrías, sus tristezas, su amor, su vida, su derecho a ser respetado como hombres aquí en la tierra, no en el más allá. Eso Guayasamín lo representó cuando pinta a Silvio Rodríguez. Y así es como mi padre amó intensa y profundamente a Pablito Milanés. Sus canciones, su poesía, su presencia, su dignidad, su amor a la revolución cubana, jamás inclaudicable en sus principios. Yo creo que mi padre, después del amor que tuvo
al comandante, a su familia, a los desposeídos del mundo, a la gente pobre de nuestro continente. Todo eso junto, ese amor de toda esta gente junta, sentía ese mismo cariño, ese mismo respeto, esa misma admiración por Pablito Milanés. Al pintar La Edad de la Ira, estoy buscando los sitios donde el conflicto humano es más terrible. He estado en todos los campos de concentración en Europa, gritando, llorando, de mirar estas fotografías de cómo se martirizaba la gente, de cómo se mataba, de los hornos de cremación. Todo esto es la experiencia humana más terrible que un hombre puede tener, porque estoy en búsqueda de eso. Estoy en búsqueda de hacer un análisis y una protesta de todo lo que el hombre, a dónde ha llegado el hombre en su brutalidad, son cosas increíbles. Guayasamín pasará a la historia, está pasando ya, está ya en la historia como un artista de los pobres, de los desposeídos y de los indígenas, de los verdaderos dueños de este continente. Lo que más valoramos en él es al hombre identificado con su pueblo, identificado con los pobres, con un valor a toda prueba y con unas iniciativas y con una imaginación excepcional. Guayasamín no perdió las características de su origen y esto hace que él como artista sea la verdadera representación del arte propio de nuestra América. Cuando hago un retrato, soy un poco el traductor, soy un poco el secretario de lo que miro. Trato de ahondar, al mirar a la persona, trato de ahondar su mundo interior. Jamás he pintado un retrato con el color de la piel. Me salen retratos en amarillo, me salen retratos en azules o en rojos, porque no estoy mirando la piel de la persona a quien retrato. Estoy mirando más adentro que eso, más profundamente que eso. Pero siempre soy un secretario, es decir, miro estas cosas y trato de eso colocar en la tela. Esta es la función para mí de un retratista. Lo que yo pienso de eso no es propiamente lo que yo pienso, lo que yo soy, porque en el retrato es la persona a la que estoy retratando la que se impone sobre mí. En realidad, a Núñez y a Guayasamín fueron dos gente que se identificaron profundamente. Creo que compartían los mismos sueños. Núñez admiraba mucho a Guayasamín, no solo como pintor, que fue, como todo el mundo sabe, un gran pintor, sino como ser humano, o sea, como una gente que siente muy profundamente los problemas sociales, muy fiel a sus raíces, un gran luchador y un gran soñador de lo que debe ser nuestra América Latina y de lo que debe ser la vida
de nuestros pueblos, y fundamentalmente del pueblo indígena, al cual se sentía muy ligado, muy profundamente cerca de las raíces de las poblaciones autóctonas de América Latina. Por ejemplo, cuando Núñez planificó hacer esa expedición que hizo en canoa del Amazonas al Caribe, Guayasamín fue, se pudiera decir, como el padrino de esa idea. O sea, lo apoyó mucho, lo puso en contacto con los campesinos ecuatorianos, que fueron los que hicieron las canoas, y soñó junto con él todo lo que fue ese viaje, que fue un viaje de unidad de los pueblos latinoamericanos, demostrando que cuando Colón llegó a América, ya los indios del sur habían llegado hasta el Caribe. Bueno, Núñez siempre estuvo muy agradecido, muy orgulloso de ese cuadro. Yo encuentro que de los retratos que hizo Guayasamín, es uno de los mejores. Él captó, o sea, posiblemente sea por la identificación que tenía, pero captó en esa pintura la mirada, la expresión, todo lo que tenía Núñez dentro, ¿no? A mí me gustó mucho ese cuadro porque, bueno, como estaba diciendo mi mamá, es uno de los cuadros que hizo Guayasamín, que de aquí, de personalidades cubanas, que creo que mejor reflejó la esencia de esa persona. Y en este caso creo que el cuadro un poco que recuerda la imagen del Quijote. Y creo que ahí se refleja muy bien ese lado quijotesco que tenía la personalidad de mi papá, que era un gran soñador y que llevaba todos sus sueños, intentaba llevarlos a la realidad. Cosas que a lo mejor, incluso en el seno de la familia y gente que estábamos muy cercanas a él, decíamos, está loco, ¿cómo va a ser tal o más cual cosa, ¿no? Y en este cuadro se refleja mucho esa imagen un poco quijotesca. La pintura de Guayasamín es muy difícil que influencie a alguien, porque si alguien se influencia de su arte, lo que hace es copiarlo. Es muy fuerte, muy definido, muy determinado. Guayasamín no se le puede copiar ni un ojo. De Guayasamín lo que se puede es obtener es su espíritu de lucha, de combate, su belleza humana, su entrega, su decisión de representar a nuestra América, es un digno representante de nuestra América. Tuve la suerte de que él quisiera posar. Años después me enteré de que Guayasamín no había querido posar para nadie nunca. Él solamente se había hecho 3 autorretratos y con tanta emoción que en uno de ellos el espejo que estaba utilizando se vino al suelo. Era una pintura que estaba haciendo para la Galería de los Uffizi de Florencia. Mientras se hace una cabeza, se conversa mucho. Porque el hecho no es atrapar las proporciones del rostro de la persona, sino es atrapar el espíritu y meterlo dentro del barro. Y si esa persona habla, es realmente, las personas no son por su morfología, sino por su espíritu, por su personalidad. Y esa conversación entre una persona tan extraordinaria como Guayasamín me daba la posibilidad más fácil de atrapar esas ideas. Y hablamos de todo y poco a poco esa montaña que yo quería hacer que fuese su cabeza, como una montaña de Quito, fue surgiendo. De Guayasamín se puede decir muchas cualidades, pero la más notable es su entrega, su amor a su tierra. La prueba está en las obras de Guayasamín, es una obra de entrega, es un hombre que se entrega por entero a sus ideas, a su arte, al arte de nuestra América. Yo diría que Guayasamín sigue siendo el cóndor que vuela sobre los Andes. Pintar, en mi caso específico, es como respirar
es como la vida misma. Si no podría hacerlo, si no podría respirar, me moriría. Es decir, es parte de la forma de decir las cosas, el pensamiento que tengo sobre lo que miro. Todo está sujeto a formas y colores. Era un ser maravilloso, era un ser descomunalmente humano, generoso, altivo, valiente, solidario, desconcertante, con una agudeza mental extraordinaria, pero sobre todo una pasión por la vida y por todo lo que hacía. Cada conversación, cada palabra de Osvaldo Guayasamín era un hecho tremendo. Todo lo hacía con una intensidad extraordinaria. En 10 minutos hizo para mí, maravilloso retrato. Porque como se darán cuenta, en el dibujo estoy despeinado. Ese dibujo no tiene nada que ver desde el punto de vista fotográfico con la facha que yo tenía en ese momento. Absolutamente nada que ver. Y entonces yo le pregunté que para qué me hizo posar si él ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer. Y me dijo, no, siempre es bueno tener algo de recuerdo. Pero él ya tenía su imagen. Incluso le pregunté que por qué el lado derecho no terminaba y me dice que no alcanza a verme el lado derecho mío completo. Y por eso lo dejó abierto. Y eso fue lo que motivó que el primer dibujo él lo rompiera, porque él quería terminarlo. Pero dice que no se podía empeñar, que si no lo veía, no lo veía. Estábamos reunidos con su familia y la mía, y él estaba dentro del juego, que era hacer unas musicalizaciones sencillas, prácticamente improvisadas, y luego preguntarle a cada uno de los presentes quién era el personaje que había sonado. Y recuerdo que cuando yo intenté musicarlo, todo el mundo adivinó, todo el mundo dijo, es Osvaldo. Y él, con lágrimas en los ojos, me dijo, yo le pregunto, Osvaldo, ¿quién es? Porque hasta el final yo no decía quién era el que yo había musicado. Dice, soy yo. No, no dijo soy yo, dice, es un cóndor herido. Pienso que en la personalidad de Guayasamín hay muchas cosas que realmente habría que destacar en un documental como este dedicado a su memoria, ¿no? Pero en lo personal yo te diría que me impresionó mucho, bueno, la relación con Cuba, que no era una relación, como se dice, digamos, de solidaridad, era mucho más que solidaridad. La relación de Guayasamín con este país era una relación realmente muy orgánica, muy, yo te diría, desde la raíz. Un hombre se sentía parte de nosotros. Su misma relación con Fidel fue de una amistad profunda. La forma en que siempre vibró con Cuba, vibró con nosotros, que según me contaba él y los amigos y la gente de la familia, los queridos hijos de Osvaldo, tiene mucho que ver con la etapa de Girón, con el momento en que Cuba estuvo en peligro. Ahí creo que a partir de ahí se reforzó la relación de Guayasamín con Cuba y con los cubanos. Yo te diría también otra cosa, su sensibilidad hacia lo que Martí llamó los pobres de la tierra. Una sensibilidad también que no era una sensibilidad intelectual, no era una sensibilidad teórica, era un latido profundo
de su alma de artista, de su corazón, ¿tú entiendes? Él realmente tenía una sensibilidad por el drama de los indios, el drama de los negros, de los esclavos, el drama de las razas oprimidas, explotadas, masacradas, por los humildes, por la gente que vive hundida o sobrevive hundida en la miseria a partir de los mecanismos terribles de explotación capitalista. Yo creo que toda esa sensibilidad se expresó de una manera extraordinaria en el gran proyecto de la Capilla del Hombre, ¿no? Hablamos de un hombre extraordinario, un hombre fuera de lo común. No solo fue un gran pintor, de los grandes pintores de este siglo, sino además fue un hombre múltiple, un hombre que no se quedó solamente en la preocupación del marco de eso que hacía tan bien, que era pintar, ¿no? Era un hombre con muchas inquietudes sociales, con inquietudes políticas, que siempre señaló con toda claridad su defensa incondicional por los pobres, por los desposeídos, por los olvidados de este mundo, en su propio país y en todas partes del mundo. Y eso lo defendió desde su pintura, con gran fuerza y efectividad, hasta en muchas otras actividades. Por tanto, no es nada raro su simpatía, mucho más que su simpatía, su amor, su apasionamiento, su incondicionalidad con la Revolución cubana. Entonces, todo lo que yo trato de reflejar, de decir cosas, no en una forma historicista, ni mucho menos, tampoco histórica, trato de decir lo que me ha tocado vivir. Hablar de Guayasamín es recordar a un personaje inolvidable. Realmente uno que puede contar con los dedos de la mano por sus posibilidades que se desborda lo humano en su cuerpo, en su materia. Hay un desbordamiento de lo humano. Y ese desbordamiento me recuerda a mí, digamos, viene a la memoria ahora, un hombre como Rafael Alberti, que además de ser gran escritor, pintor, demás, desbordaba humanidad. Repito, puedo contarlo con los dedos de una mano. Hay más, un carisma especial. Ese carisma era hijo. En el caso de él, era hijo de eso que Bolívar llamó nuestro pequeño género humano. Es decir, lo que Martí en otro momento llamó nuestra América. Era un indoamericano y era, por tanto, universal. Y es que Guayasamín es un ejemplo de lo que es nuestra gran patria, nuestra patria que va desde Río Grande hasta la Tierra del Fuego. Había algo que me recuerda mucho a Martí, cuando Martí dijo que los malvados son estúpidos, y buscaba una relación, Martí, entre la inteligencia y la bondad. Un pensamiento de Martí muy interesante, que en Guayasamín lo aprecié, la relación entre la inteligencia y la bondad.
caso particular de Osvaldo, era tanto su empeño y sus deseos de vivir y de lograr exitosamente culminar la obra que se había propuesto, que siempre contamos con un apoyo y una esperanza extraordinaria. Su espiritualidad que se representa en toda su magnífica obra fue capaz de dimensionar exactamente su problema visual y luchar con esta situación con la misma vehemencia que pintó. Unas semanas después de haber terminado, de haber sido operado de ambos ojos, él estaba muy motivado a terminar una obra que había empezado, que es un cuadro de unas dimensiones extraordinarias que va en la Capilla del Hombre, que se llama El Toro y el Cóndor, y es una alusión a la conquista, a la terrible conquista española acá en las Américas, ¿no? Y en este cuadro, que es un cuadro de 20 metros cuadrados y que va en la Capilla del Hombre, él empleó todas sus fuerzas. Es un cuadro que hay que pintar sobre andamios y cosas que son espectacularmente grandes. Terminó extenuado, pero terminó con una complacencia tan grande porque pudo tener la capacidad de lograr terminar esta obra de las muchas que se había propuesto hacer para esta monumental obra. Cuando estoy triste hago una cosa, una naturaleza muerta, un paisaje amargo, o tal vez hago al revés, cuando estoy demasiado hundido, digamos, a lo mejor me pinto un paisaje de Quito esplendoroso para hacer un equilibrio conmigo mismo. Pensar en Osvaldo Guayasamín es pensar en un amigo muy próximo. No sentiría pudor en decir que fuimos muy amigos, grandes amigos. Desde que le conocí, hace casi 25 años, tuvimos no una correspondencia escrita, sino una correspondencia de espíritu. Viví en su casa en más de 2 oportunidades, me acerqué al Guayasamín hombre, al creador, al pintor. Cuando decidió hacerme un retrato, secreta ambición de todo el que cultiva la amistad de un artista y en este caso de un gran retratista como él, recuerdo que pasó muchísimo trabajo. Él pintaba escogiendo una música para cada uno de sus modelos y en este caso sudó y sufrió porque decía que no podía encontrar hasta que finalmente halló el alma de su amigo y poder llevarla a su pintura. En este sentido me enamoré mucho de su método de trabajo. Cuando terminaba la fatiga creadora, salíamos juntos al balcón de su casa, que no era otra cosa que un espacio desde el cual se veía toda la ciudad de Quito sobre un espejo del agua. Él tenía la intuición de que había vivido muchas vidas y que iba a vivir otras más en el tiempo venidero. Es la primera vez que pinto un retrato con manos, que es desde el punto de vista plástico, es muy complicado. Entonces, en realidad, este es un retrato de tus manos. Tú estás allá, aquí, pero el retrato es de tus manos. La Capilla del Hombre. Aquí voy a contar 6.000 a 7.000 años de nuestra cultura. Su sistema político, económico, social. Todo esto como un canto de amor será pintado aquí. De
Guayasamín se puede hablar como excepcional artista de gran humanismo, hombre infinitamente generoso, como amigo entrañable, como hermano de Guayasamín. Al recordarlo, solo quiero expresar una frase. Guayasamín fue el hombre más noble que conocí jamás.